Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, queridas mujeres valiosas para Dios. Es realmente un privilegio para mí estar en este lugar, poder acompañarlas, y en esta tarde vamos a abrir juntas la palabra de Dios. Y es mi oración y mi deseo que seas ministrada por la palabra de Dios como el Señor me ministró a mí preparando este estudio para tu vida. Me quiero presentar, mi nombre es Vanessa, mi esposo Emiliano, tengo 2 hijos, Nicolás de 11 años y Abigail que tiene 9 años. Ellos ahora están acá cerquita, en la casa de Doña Nelly. Sí, están disfrutando del calor, deben estar sudando como yo. Yo soy santodomingueña, ¿sí? Mi esposo y mis niños son argentinos. El Señor me llevó en el año 2005 para Argentina a estudiar en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Allá, según mis planes, yo me iba solo por un año, pero el Señor cambió todos mis planes. Conocí al que hoy es mi esposo, me casé y empecé mi vida como madre, también como esposa, como madre, y después entramos al campo misionero en el año 2009. Servimos como misioneros en Palabra de Vida Argentina hasta el año 2020, donde el Señor confirmó en nuestro corazón que debíamos volver al Ecuador y también a servir en el Ministerio de Palabra de Vida, así que salimos de Argentina en enero del 2020. Finalmente llegamos en julio de ese mismo año, en la pandemia. Fue un tiempo difícil para nosotros, pero fortalecidos por el Señor estábamos seguros de que Dios nos traía acá por su buena voluntad, ¿sí? A partir de ese 2020, bueno, fue una adaptación para todos porque vivimos en Pomasqui, aquí cerquita de la mitad del mundo, cerquita de Quito. Y yo soy de la costa, soy de Santo Domingo, así que para mí también fue una adaptación el estar viviendo en la sierra, ¿no? Acostumbrándome a una cultura diferente, a un trato diferente, pero ha sido un hermoso tiempo hasta este año, donde ya puedo decirte que mis hijos están totalmente establecidos, con su corazón, con su mente, nosotros como familia, y estamos felices de servir al Señor. Te quiero animar, hermana, a que puedas abrir tu Biblia. Esta tarde vamos a estudiar la Biblia. Quiero ver sus Biblias. ¿Quiénes trajeron Biblias? A ver, muéstreme, mi hermana. Ustedes todas, hermanas. Muy bien, a ver, ¿quién tiene Biblia? Vamos a abrir la Biblia. Me encanta cuando suenan las hojas de la Biblia. Permítame un ratito. Ya no siento el viento del ventilador. A mí hace mucho calor. Bueno, mis hermanas, ahí vayan tomando. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Muy bien, ahí están agarrando algunas sus Biblias. Y yo me imagino que estás aquí, mi hermana, mi amiga, algunas también por primera vez. ¿Quiénes están por primera vez? A ver, levanten su mano las que vienen por primera vez. Ahí están, muy bien. Bueno, sean bienvenidas. ¿Sí? Esta tarde vamos a abrir la palabra de Dios. La hermana decía la espada. Muy bien. ¿Qué dice Dios para hoy en esta tarde? Les pido por favor que me acompañen a orar. Y inclinamos nuestro rostro, por favor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias en este día porque podemos abrir tu palabra. Gracias porque nos das libertad para hacerlo. Gracias, Señor, porque nos vas a enseñar, nos quieres mostrar tu verdad, Señor, y te pido por cada una de mis hermanas, de mis amigas, de las personas aquí presentes, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, a la luz de tu palabra y que nos ayudes a entender el propósito con el que nos has creado, Señor. Gracias por decir en tu palabra que somos valiosos para ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Y el tema que vamos a tocar en esta tarde es creadas con un propósito. A ver, ¿quién me puede dar un concepto de propósito?
¿Qué tienen en su mente cuando hablamos de propósito? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ahí rapidito puede levantar su mano y me lo dice. Propósito. ¿Qué tiene en su mente como el concepto de propósito? Una meta. Una meta. ¿Qué más? Algo que quiero hacer. Algo que quiero hacer, muy bien. Aprender cada día la palabra del Señor para predicar su palabra por todo el mundo. Ya, pero eso es una meta también, ¿no? Una meta alcanzar para poder llegar a un objetivo, ¿sí? Sabe que el diccionario dice que justamente es un objetivo que se pretende alcanzar, ¿sí? Es el porqué. Cuando hablamos del propósito de nuestra vida, es el porqué de nuestra existencia, ¿no? El porqué que le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Porque hacemos muchas cosas, pero ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Es la intención de llegar a algo, ¿sí? Y se puede llegar a convertir en un norte y en una brújula para nuestra vida y en nuestras decisiones, porque en base a ese norte que me he trazado, yo puedo funcionar y actuar para poder cumplir el propósito al que quiero llegar. Pero más allá de un concepto de diccionario, nosotros tenemos que tener presente si realmente conocemos el propósito. Le podemos llamar a la conferencia creadas con un propósito, pero yo le hago una pregunta y no sé si alguna vez te hiciste esta pregunta. ¿Realmente tú sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabes cuál es el objetivo que tienes para estar en esta tierra? ¿Sabes cuál es el objetivo que tienes para poder hacer lo que haces y estar donde estás? Bueno, Dios tiene la respuesta y por eso es que les pedí que abran y que tengan su Biblia a la mano, porque Dios sí tiene respuesta para eso. Yo no sé si alguna vez te hiciste esta pregunta. Yo sí me la hice, yo sí me la he hecho, ¿sí? Y el Señor dice en su palabra que nosotros hemos sido creadas, pero no al azar. Y eso es maravilloso de parte del Señor. Porque más allá de lo que el mundo, las personas, quizás la familia en la que vivo me diga que fui un error al haber nacido o que fui concebida porque, no sé, porque solamente respiraste y pasó. No es así, ¿no? Tuvimos un propósito. Entonces, la palabra de Dios tiene la sensibilidad de llegar a nuestro corazón para ministrar, para confortar, para alentar a nuestra vida. Y es por eso que es importante que nosotros la estudiemos. Quiero que abran, por favor, la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y cuando alguien lo tenga, lo puede leer. Colosenses 3:16, está en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y con un propósito, dice, para que cantéis himnos, cantos y todo lo espiritual que pueda salir de nosotros. ¿Ven ahí cómo se cumple un propósito? ¿Qué tiene que haber para que sea consecuente a esa alabanza y a ese sentir de decir, yo quiero cantar himnos y quiero alabar? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios que mora en abundancia va a fortalecernos y animarnos para que nosotros podamos cantar esos himnos, para que podamos alabar al Señor. De otro modo no va a pasar. Por eso estamos abriendo la Biblia en este lugar. Entonces, en primer lugar, lo que soy. Decía que lo que soy es muy importante y tiene que ver con el propósito, porque es lo que a usted y a mí nos da identidad. La identidad es muy difícil poder encontrarla en cosas que no son verdaderas. Y a veces caminamos por la vida apegándonos a una identidad equivocada o buscando en cosas equivocadas nuestra identidad. Nos podemos llegar a identificar con la familia que tengo solo porque tengo el mismo apellido.
Pero tengo que entender que Dios me da una identidad, porque a Él le importa lo que yo soy. Y quiero invitarles a abrir ahora en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y este va a ser nuestro versículo principal para este estudio. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Sí, por favor. Porque son las hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Muy bien, y me encanta este versículo. Dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús. Esa es la primera parte del versículo. Y esta conferencia se llama Valiosas para Dios. Y Dios en su palabra nos ha dejado este versículo. A mí me encanta leerlo. Somos hechura suya. ¿Sabe por qué el Señor primero le dice que somos hechura suya? ¿Por qué nos dice eso? Porque al Señor le importa lo que usted es antes de lo que usted haga para Él. ¿Se entiende? Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos venir a la iglesia, podemos venir a la conferencia, podemos cantar, podemos hacer un montón de cosas. Pero me encanta de Dios que es tan personal y que a Él le importa lo que yo soy. Y como consecuencia de saber quién soy en Él, yo puedo hacer cosas para Él. Y esto tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con mi carácter, con lo que Dios ha hecho de mi vida, con lo que Dios hace y con lo que yo le permito hacer a Dios cada día. Antes de ese versículo 10, el versículo 1 al 3 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sin duda para aquellas que tienen a Jesús en su corazón, ha sido el momento más trascendental de nuestra vida y el momento donde fue un antes y un después, a partir del día en que conocemos a Cristo. ¿Qué pasa si yo le conozco solamente como un Dios creador? Yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, yo celebro la Navidad, pero sabe mi amiga, usted quizás que vino por primera vez, yo quiero hablarle de la verdad del Evangelio, que dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo primero que yo tengo que saber es mi condición. Cuando el Señor me permitió nacer de un papá y una mamá, ellos son pecadores, por lo tanto me concibieron el pecado. Y dice la Biblia que nosotros estamos separados de Dios por nuestra condición pecaminosa. Yo no puedo ser salva porque toda mi vida fui a la iglesia. No puedo ser auto porque nací en un garage. No. Yo soy persona aunque yo haya nacido en un garage. ¿Se entiende? No es que yo toda mi vida fui a la iglesia y por eso soy cristiana. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y debe haber un día en su vida donde usted pueda reconocer que esa condición de pecado en su vida le separa de Dios, le aleja de Dios. Y dice la Biblia que Dios, viendo su condición en la mía de pecadores, limitados para poder llegar a un Dios santo, Él da un camino, y es el único camino. Jesús cuando vino a la tierra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad, porque hay otras verdades. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo no puedo tener un propósito en la vida si no empiezo por el punto cero a donde Dios quiere que yo esté, que es reconocer que un día Cristo vino a morir por mí. Amiga, Jesús un día vino a morir por usted. Y te da la oportunidad de poder llegar a Dios solamente a través del sacrificio de Jesús. Y Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y ese sí que es el punto principal y el inicial para entender el propósito en nuestra vida. Que nosotros podamos llegar a entender que no somos salvos por nuestras obras, por la cantidad de cosas que hagamos.
por las cosas que podemos dar, por las cosas que podemos estar haciendo a favor de otros, por el servicio social, no, solamente por la muerte de Jesús en una cruz. Ese es el día donde hubo un antes y un después en mi vida. En el año 95, alguien me predicó el Evangelio y cuando yo lo escuché, en ese mismo capítulo que usted tiene abierto en su Biblia, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo entendí que la salvación que Dios me quería dar a mí no dependía de lo que yo hacía, sino que ya la muerte de Jesús había hecho todo por mí y yo solamente tenía que recibirlo en mi corazón como mi Salvador personal. Y a partir de ese punto fui entendiendo y la palabra de Dios fue morando en mi vida, donde llegó un momento donde pude ver que Dios tenía un propósito para mí. ¿Se entiende? Tengo que partir del momento donde Cristo llegó a mi vida. La hermana María decía, si tú no sabes, no tienes la seguridad de que Cristo está en tu vida, yo te invito a que no te vayas de este lugar sin hablar con alguna hermana, con nosotras, que podamos guiarte a poder tener a Jesús en tu vida. No te vayas, mi hermana. Pero las que tienen a Cristo en su vida pueden recordar quizás ese momento donde Él llegó a tu corazón. Pueden llegar a entender esa verdad que Dios te quiere decir, y es que tienes un propósito, ¿no? Entonces, la palabra gracia que se menciona en el versículo es justamente algo que yo no me merezco, porque yo por mis malas obras y por mi condición de pecadora, yo no me merezco estar en el cielo. Pero Él me hace su hija por la muerte de Jesús y porque yo lo acepté un día en mi corazón, ¿no? Segunda de Corintios 3:5 también dice, no es que nosotros pensemos o que estemos capacitados para hacer algo por nuestra cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Es que si se trata de Dios, ¿no? Y entonces, volvemos al versículo del capítulo 2, versículo 10. Porque somos, ¿qué dice? Hechura suya. Y esa palabra hechura, le cuento, viene de un original griego que es la palabra poema. Y me encanta esta palabra porque poema viene de nuestra palabra en el español, que es poema. ¿Y cómo es un poema, mi hermana? ¿Es algo desagradable o es algo agradable de leer? Es agradable de leer. Tiene rima, tiene las palabras bien ubicadas. Es algo que da gusto leer un poema, ¿no? Bueno, la Biblia ahí, en ese capítulo, lo que nos está diciendo a usted y a mí es que nosotros nos ha hecho de esa manera. El Señor te ha hecho a ti, mi hermana, y me ha hecho a mí como que estuviese haciendo un poema. Eres un poema de Dios. Por eso tenemos valor, porque somos de Dios. Y el poema lo hizo Dios, el autor de la vida, ¿no? Y entonces, si Él nos dice que nosotros somos hechura suya, ¿por qué no le creemos? Muchas veces no le creemos, ¿no? Y en Dios podemos tener la seguridad porque su palabra nos da seguridad. Pero no solamente Dios nos dice que somos un poema. Yo tengo aquí una listita de cosas que me gustaría leerles, ¿sí? Y no me voy a detener quizás a leer todos los versículos. Si alguna está tomando nota, puede tomar nota de los versículos. Pero, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 19, dice que nosotros hemos sido compradas y redimidas por su sangre preciosa. Nadie más puede hacer eso en su vida y en la mía. No solo somos ese poema creado, sino que somos compradas y redimidas por su sangre. ¿Qué más? Dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice que yo he sido perdonada. Romanos 8:1 dice que soy libre de condenación y vergüenza. ¿Quién más puede hacer eso por nosotros? Solo Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice que soy participante de su naturaleza divina. Eso es maravilloso.
que un día voy a poder estar con Él, pero que hoy soy participante de su naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, también dice que se me han dado todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad. Y es que Dios nos ha dado muchísimas cosas. Y ahí está el Señor afirmándolo en su palabra. ¿Qué más? Colosenses 3, versículos del 12 al siguiente versículo, del 12 al 13, dice que soy capaz de perdonar a otros porque primero he sido perdonada. ¿Usted tiene alguna situación donde hay falta de perdón? Y dice, no, esto yo no puedo perdonar. Bueno, si usted es de Jesús, usted puede perdonar porque Él le perdonó primero. Y tenemos la capacidad de perdonar porque Él nos perdonó primero. Efesios 2, 4 y 7 dice que estamos sentadas en lugares celestiales y caminando en esta vida con una perspectiva eterna. Claro, es que me voy al cielo. No es todo esto el inicio y el fin de la vida. Si tengo a Cristo en mi corazón, un día voy a estar en su presencia, voy a estar en el cielo. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 y 18, dice que soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué versículo tan lindo. A partir del día en que conocimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hay mucho más, ¿no? Dice que soy capaz de vivir la vida victoriosa en Él por lo que Él hace en mí, lo dice en 1 de Corintios. En Romanos también dice que soy capaz de vestirme en la luz y no proveer para los apetitos de la carne. Hermana, ¿usted está luchando con algún pecado? La Biblia dice que nosotros por el Espíritu Santo tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos dominio propio. Entonces podemos vencer el pecado. No el pecado me va a vencer a mí. Yo puedo vencer el pecado, pero eso también depende de mi cercanía al Señor. Como decía Colosenses, que la palabra de Dios debe abundar en mi vida para ser consecuente con lo que yo hago, para cantar himnos, para poder acercarme al Señor. La palabra de Dios debe abundar en mi vida, ¿no? Entonces, me encanta pensar que para Dios es importante, y no solo importante, es prioritario hacerme entender a mí quién soy yo en Él y que eso es más importante que lo que hago, mi identidad. Ahora te pregunto, mi amiga, mi hermana, quizás tu identidad depende del título que tienes, de tus estudios. ¿En qué has puesto tu identidad? ¿En tus capacidades? ¿En qué? El Señor quiere que tú tengas tu identidad en Él, porque nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas para que podamos aferrarnos a ellas. Y qué lindo que es algo artesanal, ¿no? Piensa en algo artesanal, hecho a mano. ¿No se valora más las cosas hechas a mano? Las cosas donde usted le ha dedicado tiempo, donde le ha dedicado amor, le ha puesto los materiales más lindos. Quizás podemos pensar en algo comprado y en algo comprado de la fábrica y también en algo artesanal. Bueno, lo artesanal tiene más valor. Seguramente, ¿no? Cuando usted hace ahí una manualidad y usted mismo una tarjetita, la hizo la tarjetita, ¿cuánto amor le puede llegar a poner a la tarjetita? Y así dice Dios que Él nos creó, que Él nos diseñó como algo especial, como ese poema, hechura suya, ¿no? Al contrario de todo lo que este mundo nos dice, tú vales por tus capacidades, tú vales por tus estudios. ¿Qué título tienes? Ahora que ya eres licenciada, ¿qué más vas a hacer? Ahora si llegas a ser licenciado, ingeniero y no tienes un posgrado, bueno, es como que no sirves. El mundo nos descalifica, pero en el Señor podemos tener una identidad basada en su palabra, no en mis capacidades. Y es hermoso pensar que el Señor le da valor a lo que hago. Si tú no estás trabajando en una oficina, en un trabajo, seguramente Dios te tiene en tu casa, te tiene con tus hijos, te tiene con el privilegio de ser mamá y esposa,
Y me encanta pensar en que el llamado de Dios y la identidad que me dio Cristo fue cuando Él, primero me llamó a Él cuando le conocí como Salvador. Después cuando me llamó a ser esposa. Y eso es lo que Él tenía para mí. Después como madre, ¿no? Yo soy ingeniera de profesión, pero la Biblia en Colosenses 3 también me dice que yo debo poner mi mirada en las cosas de arriba. Y yo no estudié para ser alguien en la vida. Yo estudié para ser alguien útil en la vida. ¿Se entiende la diferencia, mi hermana? Al contrario de lo que este mundo nos dice, que tienes que estudiar para ser alguien en la vida, Dios nos dice que nosotros tenemos que, claro que tenemos que estudiar, pero para llegar a ser útil, porque nuestra identidad está en Dios y debe ser la identidad que Jesús nos da, no la que los estudios nos dan, no la que el estatus social nos da, no la que en el lugar donde vivo me da mi identidad. Mi hermana, Dios quiere que tú sepas que tu identidad debe estar sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Pero no vas a poder saber quién eres y estar segura de quién eres si no pasas tiempo con la palabra de Dios. Es solo la palabra de Dios la que te va a dar esa certeza de cuántas maravillosas y grandísimas promesas tiene Él para ti. El estudio de la palabra de Dios. Es más, la palabra dice en Hebreos 4:12 que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y solo es ella capaz de discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Si usted no pasa tiempo con la Biblia, no va a aprender y no va a tener su identidad en Cristo. Para reflexionar, hermana, ¿cuánto tiempo le dedica a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo pasa en devoción conociendo a su Señor si usted es de Cristo? ¿Con cuánta intencionalidad usted se acerca a una hermana a pedir un consejo porque realmente busca ser guiada en la palabra de Dios? No viene sola la madurez, no viene sola. Tenemos que ser intencionales en buscar del Señor. El Señor está ahí, esperándote. Y es el deseo de mi corazón que tú puedas encontrar esa seguridad de quién eres, en primer lugar en el Señor, y puedas encontrar tu identidad. Y vamos a la segunda parte del versículo. Estábamos en Efesios 2:10, somos hechura suya. La segunda parte dice, creadas para buenas obras. Y ahí está el propósito. En primer lugar, la identidad tiene que ver con nuestro carácter, con lo que soy. Y en segundo lugar, el propósito tiene que ver con nuestra conducta, con lo que hago. ¿Se dan cuenta? Para Dios es más importante quién eres, después lo que haces. Y me encanta porque en el mundo primero está lo que tú haces y después está lo que tú eres, pero para Dios no. Para Dios eres tan valiosa como el nombre de esta conferencia, que Él quiere que tengas tu seguridad y tu identidad en Él. Entonces, lo que debo hacer en segundo lugar, lo que soy, debe marcar lo que hago. Hago algo por lo que soy, no porque soy algo. Y a mí me gustaría que repitamos esta frase. No porque soy algo. Vamos a decirlo juntas. No porque soy algo. Hago algo por lo que soy. Hago algo por lo que soy. ¿Se entiende la diferencia? Hermana, Dios quiere que tengas tu identidad en Cristo. Entonces, como resultado y prueba de nuestra salvación, Dios ha planeado y ha puesto buenas obras para que andemos en ellas. Me encanta ver esta alfombra roja. Me da la impresión de que es como Dios ha puesto para nosotras esas buenas obras para que andemos en ellas. Pero tenemos que tener la intencionalidad, decíamos, de tener el inicio en el lugar correcto y empezar a caminar en esas buenas obras. En esas buenas obras también van a haber obstáculos. Y Juan 10:10 dice que hay un enemigo en nuestra vida
que quiere que tengas obstáculos y que quiere detenerte en ese caminar de esas buenas obras que Él ha preparado para tu vida. Ese enemigo es Satanás. Él es el ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que quiere hurtar, matar y destruir? Lo mejor que Dios te quiere dar. Y quiere hurtar. Y sabe que hay un concepto muy interesante. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los seguros y en una compañía de seguros, y allí se habla del concepto de hurtar, y no es lo mismo que robar. El robo, lo vamos a poner como un vehículo de ejemplo. El robo es cuando alguien va al auto, va al vehículo y se da cuenta que sustrajeron las cosas, pero porque hubo un rompimiento de un cristal, de la ventanilla, porque está forzada la puerta, porque alguien le dio un golpe. Entonces uno va y se encuentra con toda esa situación en el auto y dice, wow, me robaron el auto. Entonces esa cobertura en los seguros se llama robo. Pero cuando yo voy al auto y no hay ningún daño aparente, pero solo me doy cuenta que sacaron el celular de adentro del vehículo, eso se llama hurto. Y a mí me llama la atención que la traducción de la Reina Valera especialmente usa la palabra hurto, no robo. Es decir, el enemigo anda, como dice la Biblia en esta descripción que es tan clara, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermana, el diablo está buscando el momento preciso para que tú te detengas en esas buenas obras que Dios ha preparado para ti. Él te quiere hacer tropezar, Él te quiere hacer caer, Él quiere que no llegues allí. ¿Pero por qué? Porque está buscando muy sigilosamente, por eso es el hurto. Él está buscando sigilosamente sacarte del camino del Señor, que tú no le busques, que tú te afanes por las cosas de la vida, que tú pienses que eres algo porque lograste tener un título, porque estás viviendo en una mejor casa, porque tienes más dinero. Eso es lo que quiere el diablo. Sacarte el enfoque que Dios tiene para tu vida, de que tú vales porque fuiste comprada por un precio muy alto y a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Y esas buenas obras que Dios ha preparado para ti, Él está dispuesto a hurtar, incluso matar y destruir los planes de Dios para que tú no vivas en esas buenas obras que Él ha preparado para tu vida. Quiere matar la palabra de Dios en tu vida para que tú no le creas a Dios. Quiere matar tu fe. Y hermanas, muchas veces podemos caer en la incredulidad de no entender y no llegar a confiar que Dios quiere seguir obrando en nuestra vida. Que no porque tengo 15, 20, 30 años en el Señor ya terminó conmigo. El Señor quiere seguir haciendo cosas en mi vida. El Señor quiere que yo siga caminando en esas buenas obras. El Señor sigue preparando cosas hermosas para mí. Pero hay algo que yo tengo que hacer, ¿no? Y es creerle a Dios, pero no voy a creer a quien no le conozco. Y si tú no pasas, hermana, leyendo la Biblia, si no pasas tiempo en comunión con las personas que te pueden ayudar a crecer en ese conocimiento de la palabra, no va a pasar, porque va a venir nuestro enemigo, el diablo, y nos va a robar ese poquito que pudimos escuchar el domingo. Y es que no basta con que vengas el domingo y te sientes a escuchar una prédica. Abre tu Biblia en casa. Lee con tu familia la Biblia. Bendice a tus hijos con la lectura de la palabra de Dios. Guíalos por el camino del Señor. Que ellos puedan caminar, porque Dios también tiene preparados para ellos buenas obras una vez de que ellos puedan encontrar su identidad en Cristo. Entonces, a veces Dios te va a colocar en posiciones de liderazgo, quizás en la iglesia, en un grupo de estudio, en un ministerio, pero a veces no. Mi hermana, mientras tú estás en tu casa, cuidando a tus hijos, cocinando,
poniendo ropa ahí en la piedra, en una lavadora, donde sea que tú laves. Dios está esperando que tú puedas hacer un altar de adoración a Él en cada cosa que hagas. Y esas son las buenas obras que Él trae para ti. Ahora me vas a decir, ¿cómo? Buenas obras, pasar en mi casa, soy ama de casa. Sí, ahí donde te puso. Si estás cocinando para tu familia, que ese sea tu altar de adoración al Señor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo educas a tus hijos? Toma el celular, ándate y déjame tranquilo, ¿no? O le pongo el televisor y que todo el día ve televisión con tal de que no me moleste. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia. Ahí están las buenas obras que Dios me ha llamado a hacer. Yo les decía y les contaba, yo tengo una profesión, pero un día el Señor me llevó a entrar en el campo misionero. Y el Señor ha utilizado la carrera que tengo para poder estar activa y ser útil en el ministerio. Pero el llamado que después recibí de parte del Señor fue ser esposa. Y esa es parte de las buenas obras que Dios preparó para mi vida. Ahora, yo voy a rendir cuentas al Señor de cómo me desempeño como esposa. Después el Señor me llamó a ser madre. Y yo le voy a dar cuentas al Señor de cómo estoy ejerciendo mi rol de madre. Porque esas son las buenas obras que Él preparó para mi vida. Y usted, hermana, ¿cuál es la buena obra que Dios le ha preparado para que camine en ella? ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Estás haciendo un altar de adoración, el lugar donde Dios te tiene? ¿El lugar donde estás cocinando? ¿El lugar donde estás lavando? ¿Cuándo tienes que atender a tus hijos? ¿Cuándo tienes que atender a tu esposo? ¿Cuándo tienes que visitar a tus padres? ¿Cómo estás desarrollando esa buena obra a la que Dios te está llamando para que hagas? Ahora hay algo, ¿sí?, que lo puedo llamar la razón de la inacción, ¿sí? La inacción es algo que no hacemos. ¿Y saben qué? A veces no nos movemos por temor. Y a ese temor le llamamos prudencia. Pero esa prudencia a veces es comodidad, hermana. Escúcheme, es comodidad. Porque está bien si usted tiene miedo a no hacer alguna cosa. Pero los miedos se los enfrenta. No puedo vivir cautiva en el miedo. Pero ¿qué pasa cuando hay temor? Y no quiero salir del temor. ¿Qué pasa cuando hay ignorancia? Es decir, desconocimiento. Y no busco salir del desconocimiento. No, me mantengo en mi ignorancia porque así nadie me pide cuentas. Me mantengo, no, yo no quiero estudiar un poco más porque después me van a pedir que ande aconsejando a las hermanas, a las mujeres. Entonces yo no aprendo. Yo no aprendo a predicar el evangelio porque después me van a tener en la puerta predicando el evangelio a todas y a mí me da vergüenza hablar con las otras personas. Entonces las razones de la inacción pueden estar disfrazados también de prudencia, porque digo, no, yo no quiero hacer, y lo ponemos como excusa para no actuar. Y hay un libro de un autor que me gusta mucho, que es Pedro Fuentes, que él dice, no sea que usar mucho tacto, por usar mucho tacto no hagamos nunca contacto. Y es verdad. A veces lo disfrazo de prudencia, lo disfrazo de no, yo no puedo, pero en realidad es no quiero. Y hace un rato le decía, a veces es comodidad de no hacer más, de no caminar en eso que Dios está poniendo delante de mí. Y si Dios me dio valor, ¿cómo no voy a empezar a caminar hacia adelante? Porque ese es mi norte. ¿Se entiende por qué vimos el primer punto? Es que yo tengo que saber quién soy para poder hacer lo que Dios tiene para mi vida. Porque no tengo valor por lo que hago, sino que yo hago por lo que soy. Y eso es lo que quiere Dios, que yo sepa y tenga la seguridad. Y quiere que sepa que yo estoy completa en Él. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos. Y a usted le dice, ustedes están completas. Mi hermana tiene que creerlo. Usted y yo estamos completas en Él. ¿No tiene esposo, mi hermana?
Jesús le dice que está completa en Él. No tiene hijos. Jesús le dice, usted está completa, estás completa en mí. Es que si tenemos satisfacción en Jesús, Él va a llenar esos vacíos. No lo va a poder llenar un hombre, no lo va a poder llenar el dinero, no lo va a poder llenar una casa más grande. Cuando estoy completa en Cristo, no me van a llenar esas otras cosas. Ahora, puede ser un deseo que yo tengo. Es maravilloso tener el deseo de casarme. Yo tenía el deseo de casarme y Dios me concedió ese deseo, pero mi plenitud está en Cristo, no en mi esposo. Mi plenitud está en Cristo, no en mis hijos. Amo a mis hijos y disfruto de ser mamá, pero mi plenitud está en el Señor. Tengo amigas preciosas que Dios me ha regalado. Ahí está una. Pero estoy completa en Cristo. La satisfacción me da el Señor. Le pregunto, hermana, ¿está su plenitud y su satisfacción en el Señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Si no está así, hay que hacer una evaluación. Hay que hacer una evaluación y ponerme a cuentas con Dios. Ahora, no estando ociosos, vamos a tener este fruto del que estamos hablando. Solo con diligencia, con intencionalidad, vamos a llegar a conocer al Señor. Hermana, ¿cuánto te esfuerzas por conocer a Dios? ¿Cuánto de tu día está dedicado para conocer a Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas con tu Biblia? Ya estamos en el mes de mayo del 2024. ¿Tienes alguna meta espiritual? Si yo te preguntara por quién oras cada día. No, yo oro porque le doy gracias a Dios por los alimentos. No, yo te estoy hablando de oraciones específicas. ¿Tienes familia que no conoce a Cristo? ¿Tienes hijos que no conocen de Jesús? Ora por ellos. Ora con ellos. ¿Tienes un esposo que no conoce a Jesús? Ora con él. Ora por él. Pide oración a las hermanas por ese esposo que no conoce de Jesús, por esa mamá que no conoce de Jesús. Pasa tiempo de comunión, de oración, de cercanía a Dios. No se trata de hacer, sino de ser en Él. Mi crecimiento de ayer no asegura mi madurez y mi crecimiento de hoy. Yo estudié hace muchos años, les dije, 2005. En el 2005 me fui a estudiar al Instituto Bíblico en Palabra de Vida. Pero esos años de estudio no me garantizan mi firmeza espiritual del día de hoy. Yo tengo que buscar a Dios día a día, como usted en su hogar. Y hermana, yo te quiero animar a que te mantengas en la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero para poner los ojos en Jesús, debes pasar tiempo con Él. Y como una reflexión final, mi hermana, ¿cuánto tiempo pasas con Jesús? El crecimiento espiritual no viene solo. No vas a saber, porque no se trata de sentir, no vas a saber que eres valiosa para Dios si no lees tu Biblia. El Señor no dejó la radio. Él no hizo una radio para que nosotros solo escuchemos la radio. Eso es algo que me he puesto a pensar muchas veces. El Señor no hizo solamente libros cristianos. El Señor no hizo libros cristianos. El Señor hizo la Biblia. La Biblia. ¿Y cómo empezamos esta reunión? ¿Qué les pedí? Que saquen la Biblia. Entonces, este libro precioso es el que a usted le va a dar esa seguridad, esa identidad, y le va a poder hacer ver y mostrar las buenas obras que Él tiene preparado para usted y que le está invitando día a día a caminar en ellas. Mi hermana, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres. Eso lo dice Colosenses 3:17. No se vaya de este lugar sin saber su identidad
¿Cómo puedo saber mi identidad? ¿Quieres conversar con alguna hermana? Puedes hacerlo. Y si ya eres de Jesús, te animaba. Busca estar en esas buenas obras. Busca conocerle. Lee tu Biblia, hermana. ¿Sí? Que Dios bendiga su palabra.